siempre teníamos los 20 minutos de pausa y después regresamos para la segunda parte. Bueno, muy buenos días. Bien, vamos a dedicar esta sesión a profundizar en el tema de la cosificación que habíamos discutido, creo que bastante ampliamente en la clase anterior, ¿no? Pero sobre todo, bueno, vinculando este tema con escritos donde Lukács dialoga con Rosa Luxemburg, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues el enfoque también de la clase anterior estaba pues ligado a algunas discusiones políticas, relacionadas también con ciertas coyunturas, ¿no?, del movimiento revolucionario, ¿no?, coyunturas en las cuales también tanto Lukács como Rosa Luxemburg dialogan ahí, ¿no?, y en algunos momentos hay posturas bastante diferenciadas, ¿no?, de parte de ambos autores. Me interesa que profundicemos en el tema de la cosificación, que está vinculado a la conciencia de clase, quizás desde un punto de vista más teórico, pero obviamente esto no descarta la aplicación concreta que tienen estas reflexiones de la cosificación, ¿no? Porque no se trata de un problema filosófico desligado del movimiento concreto de la historia, ¿no?, sino que esto es un problema bastante tangible, es un problema que
con que nos enfrentamos diariamente, ¿no?, en la vida social y en diferentes aspectos de la vida humana, ¿no? Entonces, yo he extraído algunas ideas para conversar sobre estos dos temas que me parece que están fuertemente vinculados, de dos textos de historia y conciencia de clase. Uno se llama precisamente Conciencia de Clase, donde Lukács va a hacer, bueno, una reflexión muy interesante sobre la conciencia de clase del proletariado, ¿no? Hay una, bueno, todo esto, pues uno puede preguntarse si efectivamente, bueno, ¿qué es esto de la conciencia de clase del proletariado, ¿no? Si esto se identifica con la manera empírica que tiene de pensar la clase dominada, la clase subalterna en un momento histórico dado, se identificará más o más bien con el aspecto meramente psicológico de la conciencia, o incluso se podría medir esta conciencia de clase desde el punto de vista de las opiniones. Bueno, yo creo que esas reflexiones pues marcan una forma de ver la conciencia de clase que quizás no logra todavía hacer una reflexión crítica primero de la realidad, pero también, y esto no está desligado, también una conciencia, más bien una reflexión o una autocrítica de su propia situación, ¿no? De tal manera que a veces nos quedamos con el deseo de medir cómo piensa la gente, qué piensa la gente ante un problema determinado de la coyuntura, pero yo creo que la otra parte de la cuestión, yo creo que es lo más importante. Está bien saber qué es lo que piensa la gente o cómo piensan los grupos subalternos, pero también hay que ponerse a pensar cómo es que pueden cambiar esa forma de pensar, ¿no? Y bueno, y también a qué responde esa forma de pensar que tienen en un momento determinado, ¿no? Entonces, ese problema está abordado en este escrito que se llama Conciencia de Clase. Y el otro texto al que voy a hacer referencia, que creo que ustedes tienen un fragmento, se llama La cosificación y la conciencia del proletariado, ¿no? En este texto, bueno, Lukács va a hacer una reflexión muy profunda sobre lo que significa la cosificación, bueno, arrancando del tratamiento que hace Marx del problema de la enajenación, y a partir de ello ver a qué otros aspectos de la vida social se extiende la cosificación. Y como vamos a ver más adelante, el problema de la cosificación, bueno, entendido como falsa conciencia, pero bueno, la cosificación también como una forma enajenada, una forma distorsionada de entender la realidad, es un problema que va más allá de las ideologías explícitas, por ejemplo, ¿no? Sino que es un problema que se inserta en la vida cotidiana, bueno, se expresa en la ciencia, se expresa en otros ámbitos que supuestamente deberían tener una postura más crítica frente a la realidad. Y es tan peligroso esto, porque la cosificación es una forma de construir la realidad, ¿no? Es una forma de concepción de la realidad. Es, en un sentido profundo, lo que significa esta expresión de visión de mundo, ¿no? A partir de cómo es tu visión de mundo, pues a partir de ello vas a relacionarte con ese mundo, y bueno, podrá parecer algo, el mundo puede parecer como algo ajeno a tus fuerzas, o puede verse como algo que se puede transformar. Bueno, esa cuestión es bastante importante, ¿no? Bastante crucial, ¿no? En la tarea de la transformación revolucionaria de las sociedades.
la cosificación como se plantea en este texto significa, es decir, es tan poderosa porque, bueno, al ser una construcción del mundo, pues limita realmente la posibilidad de transformación social, porque el mundo parece como algo que no se puede transformar, una objetividad que aplasta, ¿no? Como algo que es inmutable, ¿verdad? Que no hay ninguna fuerza humana que pueda tocarlo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la cosificación es una cosa terrible, ¿no? Lukács va a plantear en este texto también, bueno, la contraparte, ¿no? ¿Cómo es que se puede superar la cosificación? Solamente puede darse desde la perspectiva de Lukács, formando la conciencia de clase del proletariado. Y esto de la conciencia de clase también es algo más que un problema meramente teórico, ¿no? Significa, pues, un cambio en la forma de ver las cosas, pero que también implica, bueno, desatar las energías de cambio revolucionario, ¿no? Entonces, primero vamos a ver algunos aspectos preliminares de lo que implica la cosificación, ¿no? Partiendo de Marx y algunas ideas que hemos comentado en clases anteriores. Después vamos a abordar este otro asunto, ¿no? Cómo la cosificación es la apariencia de objetividad impenetrable e inmutable de la realidad dada. Y subrayo eso, es una apariencia, ¿no? Pero una apariencia muy poderosa y muy difícil de superar, ¿no? En tercer lugar, cómo es que la cosificación va a expresarse en un ámbito que, bueno, se supone que por sus mismas características tiene una visión crítica de la realidad, tiene instrumentos cognitivos, métodos para penetrar en la realidad, como es el caso de las ciencias, pero las ciencias también están sometidas a este proceso de cosificación en el capitalismo, porque no son productos independientes, no son elementos que flotan por encima de las relaciones sociales. Si la sociedad está cosificada, las ciencias no van a escapar de esta lógica, ¿no? Ya en un plano quizá más concreto, me interesa detenerme cómo Lukács detecta expresiones de la cosificación en dos grandes ámbitos, bueno, de la ciencia y también de la vida pública. Por un lado, en el aparato jurídico, cómo se expresa esta visión cosificada del mundo en el ámbito del derecho, ¿no? Que yo creo que también esto tiene una gran aplicación en el momento actual, ¿no? Y segundo, cómo es que se expresa la cosificación en el ámbito periodístico. Hay una referencia muy concreta ahí que hace Lukács, ¿no? Y finalmente, brevemente voy a examinar este tema con Lukács de la conciencia de proletariado. Hay una cita que pertenece a este texto de Conciencia de Clase, escrito en marzo del año 30. Y bueno, precisamente esto, ¿no? El pensamiento burgués considera siempre y por necesidad esencial la vida económica desde el punto de vista del capitalista individual y de la ley natural, omnipotente e impersonal que mueve todo lo social y lo produce espontáneamente. Bueno, esta cita resume bastante de lo que implica la cosificación. Primero, que la cosificación es una expresión del pensamiento burgués. Y no una expresión, yo creo, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, un elemento que caracteriza al pensamiento burgués. De tal manera que, en virtud de ese pensamiento, la realidad aparece, bueno, siendo la vida económica como la base objetiva o la base material o la condición de posibilidad material de esa realidad, a partir de dos elementos. Primero, una visión individualizada de esa realidad, la visión del capitalista individual, por un lado, pero también
la visión fragmentaria de la realidad, hechos aislados, ¿no? Hechos empíricamente aislados que no tienen conexión con elementos mucho más generales. Y por otra parte, una realidad que se mueve en virtud de una supuesta ley natural, ¿no? Omnipotente e impersonal, que mueve todo lo social y lo produce espontáneamente. ¿Qué visión, qué imagen, no sé, qué impresiones da a ustedes esto? Una ley natural, omnipotente e impersonal que mueve todo lo social y lo produce espontáneamente. ¿Qué tipo de fuerza es este? Una fuerza sobrenatural, es como Dios, ¿no? Esto fácilmente lo podemos vincular a un clásico de la economía. Bueno, yo no soy economista, pero creo que es bastante evidente esa expresión en este libro de Adam Smith, de la riqueza de las naciones. Para Adam Smith, la fuerza del mercado, el mercado es una entidad supraindividual, que no obedece a los deseos de nadie ni a la necesidad de nadie, se mueve por vida propia, y él tiene una expresión que supongo que es bastante conocida, ¿no? No sé si alguien se acuerda de esa expresión. ¿Cómo es que el mercado dinamiza las cosas? Por la mano invisible, ¿no? La mano invisible que mueve el mercado, ¿verdad? Y mueve prácticamente la vida social, más allá de los intereses individuales o colectivos, más allá de cualquier cosa, ¿no? Ahí hay una visión de la realidad dada como movida por una especie de ley natural, podríamos decir incluso una ley divina, que es efectivamente omnipotente e impersonal, ¿no? Y que además escapa a la acción humana, escapa a la voluntad humana, y al ser producto de una necesidad, al ser producto también de una ley natural. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, si es producto de una ley natural, siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así, la realidad como está siempre ha sido así. Y si es producto de una ley natural, no se puede cambiar. Se puede cambiar lo que hacen las personas, pero lo que ya es algo natural, no se puede cambiar. Y si se intenta cambiar, es el corolario que sacan los pensadores neoliberales. Si se intenta cambiar, bueno, va a haber un desastre, ¿no? Si, digamos, lo que subyace a esto es que ese sistema es natural, bueno, podríamos decir casi definido por voluntad de Dios o de la divinidad. Bueno, si se quiere cambiar esto, y esto lo decía Hinckelamert, ¿no?, en un texto que se llama La metafísica del empresario, si se intenta cambiar eso, es ir contra la voluntad de Dios, y eso va, y bueno, Dios va a castigar eso, ¿no? Sí, el socialismo es, desde el punto de vista de los neoliberales, querer alterar el orden natural, el orden divino, y el resultado, bueno, fue el fracaso del socialismo y el fracaso de toda utopía, y bueno, toda esta cantaleta de cosas neoliberal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que expresa eso? Esa visión cosificada de la realidad, ¿no? Y vamos a ver las implicaciones que esto tiene. Lukács va a dialogar, sobre todo en este texto de Conciencia de Clase, con Marx, ¿no? Sobre el origen de la cosificación, bueno, vinculado a cosas que ustedes conocen, que también hemos dialogado la semana pasada, ¿no?, de lo que plantea Marx sobre la enajenación. En este proceso es importante, bueno, la racionalización por un lado, pero no es cualquier racionalización, sino que es una racionalización basada en la calculabilidad, ¿no? Todo se puede calcular.
todo es posible calcularlo. Y esta calculabilidad va a traer también una descomposición del proceso de producción. Estos dos elementos van a darse, bueno, ya lo hemos platicado, ¿no?, en proceso de producción, pero lo más interesante es cómo Lukács afirma que también estos elementos están interiorizados en la personalidad de cada uno de nosotros. Dice Lukács que, bueno, que en este proceso de calculabilidad, bueno, que se basa en que el tiempo es algo que se debe calcular, porque el tiempo, para citar la frase de Benjamin Franklin, es dinero, ¿verdad? Porque, bueno, hay trabajo de por medio, hay trabajo que produce mercancía. Dice Lukács, con ello pierde el tiempo su carácter cualitativo. Es decir, bueno, el tiempo como un elemento importante de la experiencia humana, ¿no? Recordemos, o bueno, planteémonos la importancia que tiene el tiempo en la vida humana. No tanto ese tiempo mensurable, ese tiempo calculado, sino el tiempo de la experiencia humana, el tiempo de la experiencia vital de cada una de las personas, los recuerdos, etcétera, la duración de las vivencias que van más allá del tiempo cronometrado de las fábricas. Bueno, eso se pierde en la sociedad capitalista, dice Lukács. Se pierde el carácter cualitativo, mutable, fluyente del tiempo. Cristaliza en un continuo lleno de cosas exactamente delimitado, cuantitativamente medible. En ese espacio, en ese tiempo abstracto, convertido en espacio en la física, que es el mundo circundante, los sujetos tienen que descomponerse de un modo análogo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fragmentación, hay una cosificación interiorizada en la conciencia de la persona. ¿Y esto por qué? Porque al objetivarse la fuerza de trabajo, se convierte en realidad cotidiana, permanente e insuperable frente a su personalidad total. ¿Qué significa esto? Bueno, que al ser la fuerza de trabajo la única mercancía que vende la persona que trabaja, esto va a estar vinculado al tiempo. El tiempo, la fuerza de trabajo que vende la puede vender en el tiempo laboral, ¿no? Y entonces, bueno, una parte importantísima de su personalidad está empeñada, literalmente empeñada, con todo lo que significa esta palabra, en esa dinámica, ¿no? De tal manera, dice Lukács, que la personalidad se degrada a ser espectador impotente de lo que ocurre con su propia existencia de partícula suelta. Bueno, dos cosas de aquí. Primero, una fragmentación, una atomización de la vida personal, ya no digamos de la vida social. Y segundo, una pasividad del sujeto. El ser humano, siendo tan rico, tan complejo, ¿no?, tan lleno de diferentes aspectos, en este aspecto se reduce a una sola cosa, ¿no? Se reduce a una actitud contemplativa, dice Lukács con Marx, a una actitud contemplativa, a una pasividad, podríamos decir nosotros, ¿no?, a una actitud pasiva ante su realidad. ¿Y qué es el espectáculo que contempla? Es la división, es la fragmentación de su propia personalidad. Esta persona no es dueña de sí misma. No somos dueños de nosotros mismos dentro del sistema capitalista. El tiempo laboral que consume la mayor parte de nuestro día no es nuestro. Es algo que contemplamos como una cosa ajena, ¿no? Entonces imagínense ustedes, bueno, esta visión que es esquizofrénica, es una conciencia dividida, ¿no? Es un problema patológico, podríamos decir. Y es la patología propia del capitalismo.
Y esto tiene que ver con este segundo aspecto, como la cosificación, ya hemos visto qué es lo que pasa en la conciencia del sujeto. Bueno, qué es lo que pasa con el mundo en el que está inserto ese sujeto. Bueno, tiene la apariencia de una objetividad impenetrable e inmutable, ¿no? Una realidad que es anterior al sujeto, que ya le viene dada, y que además no puede cambiar. Entonces va a decir Lukács que la realidad se va a ver, o bueno, vamos a experimentarla. El sujeto enajenado va a experimentarla como algo sometido a cito aquí a Lukács, a una rigurosa legalidad, sometido pues a unas leyes rigurosas, así como el cálculo, bueno, pues domina, se extiende sobre todas las cosas, todo está calculado en la sociedad capitalista. La totalidad de la realidad va a aparecer como sometido pues a unas leyes rigurosas y a unas leyes que no se pueden transformar y que operan sobre todos los aspectos de la realidad. Y además son leyes que, bueno, aparecen como ajenas a la acción humana, como leyes naturales. La realidad obedecería, digo, desde esta perspectiva, desde esta apariencia, pues a unas leyes naturales, ¿no? que lo dominan todo. Dominan la economía, dominan las relaciones laborales, dominan las relaciones interpersonales, dominan la forma de pensar, la forma de vernos a nosotros mismos. Todo eso, perdón, estaría sometido a esa rigurosa legalidad, ¿no? Que bueno, que es la expresión ideológica de todo este proceso de racionalización y de cuantificación del capitalismo, porque efectivamente todo va a estar sometido a esto. Todo va a estar sometido a esa dinámica de cálculo, porque todo en potencia eso puede ser mercancía, ¿no? Entonces no hay un solo aspecto que esté libre de esta lógica, ¿no? Y las formas del capital, dice Lukács, aparecen en la conciencia de los hombres de la sociedad burguesa como las formas puras, propias, sin falsear del capital, precisamente porque en ellas se desdibujan hasta hacerse plenamente imperceptibles e irreconocibles las relaciones entre los hombres, y de ellos son los objetos reales de la satisfacción de las necesidades, relaciones ocultas en la relación mercantil inmediata. Precisamente por eso se convierte necesariamente esa forma para la conciencia cosificada en verdaderas representantes de su vida social. ¿Qué significa esto? Que las diferentes formas de relaciones capitalistas aparecen como las formas reales, las formas naturales de la realidad. No se pueden, y si son naturales, bueno, no se puede cuestionar. Todo obedece a esa formalidad, y por lo tanto es imposible para el sujeto cuestionarlo, ¿no? Es imposible, porque eso ya es algo naturalizado, ¿no? Y observemos precisamente este asunto, ¿no? Si estas relaciones que aparecen, estas relaciones capitalistas, son naturalizadas, ¿qué significa? Que está más allá de la historia. La historia no aparece en esta dimensión. La historia no aparece. ¿Por qué razón? Bueno, porque si esas relaciones se historizan, va a aparecer, obviamente, de dónde provienen, en qué condiciones, qué clases de individuos son quienes instauraron estas relaciones, a quienes beneficia y a quienes perjudican. Bueno, van a aflorar esas preguntas, Pero al ser una cuestión naturalizada, va a ocurrir exactamente lo mismo que dice Marx, y el paralelo o la relación yo creo que está íntimamente ligada.
con lo que plantea de la mercancía. Marx va a decir que la mercancía es un objeto místico, ¿no? Un objeto que tiene propiedades mágicas, que salta, bueno, baila, actúa frente a los hombres, frente a los seres humanos, y que además no tiene marcas de nacimiento, no tiene ombligo, no se sabe de dónde vino, o sea, ya estaba, no se sabe de dónde vino. Entonces, con las relaciones capitalistas pasa lo mismo, ¿no? Es una producción humana que ha ocultado su ombligo, ha ocultado sus marcas de nacimiento. Entonces, bueno, no se sabe de dónde vino, es que siempre esas relaciones, siempre esas formas del capitalismo han estado aquí, siempre han estado presentes. Entonces, es muy difícil cuestionarlas, no se puede cuestionar, ¿no? Incluso desde el punto de vista de las ciencias. Porque claro, uno puede decir, bueno, esta forma naturalizada de ver las cosas sería como la visión del mundo cotidiana, la visión del mundo de cualquier persona que no es científica, que no es especialista, que no ha estudiado estas cosas, ¿no? Pero al contrario, más bien, las ciencias van a expresar esta cosificación. Las ciencias burguesas, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista de Lukács, la ciencia burguesa va a expresar esta cosificación, esta ahistoricidad del sistema que está legitimando. ¿Por qué razón? Porque, bueno, las ciencias cumplen un papel importante en el desarrollo del capitalismo. Cumplen un papel importante en todo este proceso de cuantificación, de racionalización del mundo. Y las ciencias no son objetos inocentes, sino que las ciencias son producto de las relaciones humanas y van a estar penetradas de los intereses de clase. Va a depender, bueno, desde qué perspectiva se va a hacer ciencia, ¿no? Si desde una perspectiva crítica o desde una perspectiva que va a legitimar la realidad ya establecida, ¿no? Y además, bueno, por mucho que pueda serle doloroso a algunos, la ciencia va a carecer de autonomía frente al sistema capitalista, sino que va a ser un engranaje más del sistema, ¿no? Y va a obedecer a esa misma lógica. Y no va a estar exento de este carácter cosificado. ¿Por qué razón? Porque la ciencia burguesa, desde esta perspectiva, va a ratificar este carácter de objetividad impenetrable e inmutable de la realidad ya dada. Lo va a ratificar, no va a cuestionarlo. Y eso no tanto por una falencia de la ciencia, por una falta de desarrollo de los instrumentos científicos, sino porque, según lo plantea Lukács, podríamos decir que es imposible que el punto de vista de la clase dominante pueda superar esta limitación. Es imposible, porque superarlo implica atentar precisamente contra sus intereses de clase, ¿no? Y ya es una cosa, y es un asunto, bueno, no sé, tan grave, que va más allá de la voluntad. Es incluso un asunto ya también introyectado en la conciencia dominante, según lo plantea Lukács. De tal manera que ese pensamiento de la clase dominante también está igualmente cosificado y también está sometido, pues, a esta apariencia de objetividad, ¿no? Y en esa apariencia de objetividad, bueno, ya vamos a ver más adelante cómo esto se expresa en algunas disciplinas. Pero en esa apariencia de objetividad, el pensamiento burgués para Lukács
no va a ser capaz de encontrar la conexión de la totalidad. Esto lo podemos relacionar con lo que platicábamos en la clase anterior, ¿no? Cómo la perspectiva de la totalidad para Lukács es la característica fundamental del punto de vista del proletariado, ¿no? Y veremos que este punto de vista no va a estar dado de una vez por todas, sino que va a ser parte también de un proceso de lucha, ¿no? Un proceso de cambio en la conciencia proletaria. Pero bueno, el punto de vista burgués no puede alcanzar esa perspectiva de la totalidad. Y voy a citar un fragmento que plantea Lukács este asunto, ¿no? El modo de concebir esa trascendencia muestra lo vana que sería la esperanza de que la conexión del todo, a cuyo conocimiento ha renunciado conscientemente las ciencias especiales, al excluir de sus conceptos el sustrato material, pudiera ser fruto de una ciencia de conjunto, la filosofía. Pero eso sería posible si la filosofía rompiera los límites de ese formalismo y de su resultante fragmentación mediante un planteamiento completamente distinto, orientado a la totalidad concreta, material, de lo cognoscible, de lo que hay que conocer. Pero para eso haría falta, a su vez, la penetración de los motivos, la génesis y la necesidad de ese formalismo. Está claro que la filosofía de la sociedad burguesa es incapaz de eso. No porque no se encuentre con una indudable nostalgia de unidad, no porque los mejores hayan aceptado con satisfacción el mecanismo antivital de la existencia y el formalismo antivital de la ciencia, sino porque en el terreno de la sociedad burguesa es imposible una alteración radical del punto de vista. Ese es el asunto. No es un problema de voluntad de las personas que hacen ciencia o las personas que reflexionan filosóficamente. No es un problema de voluntad, sino que es algo que va a subvertir radicalmente el punto de vista de la clase dominante. Alcanzar el punto de vista, el horizonte de la totalidad es alterar el punto de vista de la clase dominante. La clase dominante solamente va a partir de esa visión fragmentada y naturalizada de la realidad. Si se altera ese punto de vista, obviamente va a ser otra forma de conciencia de la realidad. Yo creo que esto, que puede parecer como muy especulativo, lo podemos relacionar con la vida cotidiana nuestra, ¿no? Tomemos, por ejemplo, toda esta discusión de los sistemas de pensiones. La clase dominante y bueno, sus expresiones concretas en este debate del sistema de pensiones ven solamente un punto de vista, ven el punto de vista del individuo, ¿no? Bueno, el individuo capitalista en todo caso, pero no alcanzan a ver más allá, no alcanzan a ver otras implicaciones de lo que tiene el sistema privado de las pensiones. No alcanza a ver otras implicaciones, no alcanzan a ver siquiera pues algo que yo creo que no es necesario tener como mucha imaginación, pensar las consecuencias que esto puede tener de aquí a algunas décadas. No alcanzan a ver eso. No alcanzan a ver qué implica esto para los sectores mayoritarios, sino que lo ven desde la perspectiva de la ganancia de las AFP, ¿no? Lo ven desde ahí. Ahora, si adoptasen un punto de vista donde estos elementos fragmentarios, esta visión individualista se supera, bueno, ya estaría atentando contra su forma de ver las cosas, ¿sí? Estaría atentando contra eso. Implicaría un cambio radical de conciencia, implicaría renunciar a sus intereses. Digo, si fuera consecuente, ¿no? Implicaría renunciar contra sus intereses. Ese es el asunto, ¿no? Implica una renuncia a sus intereses. Y entonces, este problema, desde el punto de vista de la clase dominante, es algo que va más allá de las voluntades, ¿no? Puede haber gente buena incluso, o sea, la bondad individual o la maldad individual
aquí no es relevante, o las buenas intenciones, ¿no? Puede haber gente muy bien intencionada, ¿no? Pero hay un límite, su visión tiene un límite. O sea, tienen una visión de las cosas tan cosificadas como el de la clase dominada, ¿no? Entonces se trata de un punto de vista de las cosas bastante totalitario, ¿no? El de la cosificación. Y aquí hay una profunda, podríamos decir aquí una profunda ironía, ¿no? Primero, en el sentido de que, bueno, la propaganda capitalista ha vendido el sistema socialista como un sistema totalitario, ¿no? Bueno, que es un campo de concentración, que la policía, que el aparato de vigilancia y todo eso, el sistema socialista, sí, pero esto es un sistema totalitario. Ese es un sistema totalitario, mucho más sofisticado, porque no necesita pues un gran aparato policial o militar para que tome impulso, ¿no? Eso funciona casi que espontáneamente, ¿no? Casi que espontáneamente. Y creo que alguna analogía con ciertas distancias podríamos encontrar acá en esa película de Matrix, ¿no? O sea, la visión, la ilusión, y bueno, esto no es original mío, ¿no? Esta idea la compartió en alguna clase un compañero que creo que algunos de ustedes lo conocen, que es Antonio Núñez, ¿no? El venezolano. Precisamente la visión enajenada de la realidad, la visión, esa ilusión colectiva, pues es a la que todo el mundo está conectado. Y opera en todos los ámbitos de la conciencia de estas personas. Entonces es bien difícil, tienen que pasar por una experiencia traumática para salir de la Matrix, ¿no? Para ver la realidad tal como es. Es una experiencia pues, difícil, ¿no? Dolorosa, literalmente dolorosa, ¿no? Entonces, claro, para la clase dominante, esto debe suponer una experiencia dolorosa, violentar. Es violentar no solo sus intereses, es violentar toda su visión de mundo, sus valores, ¿no? Su forma de entenderse, porque claro, no sé, usted se pone a hablar con cualquiera de esa gente que defiende la privatización o que ataca a Venezuela o defiende cualquiera de estas cosas. Bueno, para esta gente ese tipo de posturas son posturas honestas, ¿no? O que obedecerían a su juicio, bueno, a su idea del bien, ¿no? Incluso. Entonces, claro, moverse desde este punto de vista para la clase dominante es muy difícil. Va más allá de la voluntad o del deseo, es que esa ideología pues tiene ese tope, por así decirlo. Y agrego solo dos cosas para terminar con esta idea. Primero dice Lukács, pero el pensamiento burgués, como su punto de partida y sus finalidades siempre, aunque no en todo caso conscientemente, su finalidad es la apología del orden existente, o por lo menos la prueba de su inmutabilidad. Entonces, claro, al tratar de cuestionar esto, bueno, ahí dice Lukács que va a tropezar con una barrera insuperable. Problematizarse sobre si el sistema se puede cambiar. No se puede cambiar. O sea, siempre ha habido pobres, por ejemplo. Este país siempre ha sido así. Incluso desde, no sé, desde justificaciones hasta culturales, ¿verdad? La cultura, los salvadoreños así somos, pues.
Entonces ese orden no se puede cambiar, es imposible de cambiar en esa cabeza, ¿no? En esa cabeza colectiva, ¿no? La cabeza de esa clase social. Y segundo, la clase burguesa es incapaz desde el punto de vista teórico, ya no digamos práctico, desde el punto de vista teórico general, de levantarse por encima de la comprensión de particularidades y síntomas del proceso económico, por la cual incapacidad se encuentra también en última instancia condenada prácticamente al fracaso. Bueno, aquí sí siento yo un poco con Lukács, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, efectivamente esa incapacidad teórica es casi imposible de superar. Se implicaría, bueno, adoptar una serie de valores, una serie de perspectivas, de visiones del mundo que no van a adoptar así nomás, ¿no? Que bueno, siempre hay casos, ¿no? Hay casos. Enrique Álvarez Córdoba fue un caso de eso, ¿no? Pero la regla general no ha sido así, no es así. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando Lukács dice que por esta incapacidad está en última instancia condenada prácticamente al fracaso. Por lo menos no de un modo inmediato. A mí lo que me parece es que con las expresiones de la cosificación pasa exactamente lo mismo, y están vinculadas las dos cosas. Pasa exactamente lo mismo que ocurre con las crisis periódicas del sistema capitalista, ¿no? Bueno, en virtud de esa crisis, bueno, había mucha gente en ese periodo, en otros periodos, que bueno, que perfectamente anunciaban, bueno, ya el capitalismo va a caer, ¿no? Pero no cae porque tiene una capacidad de regeneración. Y lo mismo ocurre con las ideologizaciones, lo mismo ocurre con la visión cosificada del mundo. O sea, se puede cuestionar radicalmente esa cosificación, pero el sistema, yo no digo que sea imposible cambiar, pero tiene dispositivos para generar otras formas de cosificación. Incluso es tan tremendo esto, y esto pues sí, en los años 30 Lukács no iba a poder verlo, que es capaz de engullir, por así decirlo, los puntos de vista críticos y de neutralizarlos, ¿no? Con eso se van a topar pues generaciones posteriores, ¿no? Como mucho el pensamiento crítico, el movimiento social, el movimiento estudiantil revolucionario de los años 60, luego se convierte en parte del mercado, ¿no? Como esos elementos ya se vacían de contenidos y el mercado pues los toma, el mercado capitalista los cosifica y ya carecen de una efectividad política, ¿no? En el sentido de cuestionar esta totalidad supuestamente inmutable, sino que ya son objetos triviales, ¿no? Ya no es peligroso exponer ciertas ideas, hablar de ciertos autores, ¿no? Todo eso forma parte de la industria capitalista, ¿no? Es decir, pasa eso. Yo creo que es importante tener en cuenta esa misma capacidad de autorregeneración del sistema, ¿no? Al igual que en esa película del Matrix, ¿no? Cuando parece que un individuo puede escapar de ella, va a haber formas en que el mismo sistema va a hacer que vuelva de nuevo, ¿no? Y será muy difícil, no imposible, porque no es imposible, es decir, no hay que naturalizar esto, ¿no? Pero es muy difícil. Bueno, ¿cómo es que se expresa la cosificación en el ámbito jurídico y cómo se expresa en el periodismo? Bueno, Lukács plantea varios ejemplos, ¿no? Primero, con respecto al ámbito jurídico. Hay una descripción que hace bien interesante, bien bonita sobre esto, ¿no? Lo específico del capitalismo moderno frente a las formas arcaicas de negocio capitalista es
la organización rígidamente racional del trabajo sobre la base de la técnica racional. Esa especificidad no ha nacido nunca en el terreno de aquellas entidades estatales irracionalmente construidas, ni podía tampoco brotar en él. Pues esta moderna forma de la empresa, con su capital fijo y su cálculo exacto, son para ello demasiado sensibles a la irracionalidad del derecho y la administración. Por eso no han podido brotar más que donde el juez es, como en el Estado burocrático con sus leyes racionales, en mayor o menor medida, un autómata de aplicación de artículos. Autómata en el que se introducen los expedientes con las costas y las tasas para que se entregue la sentencia junto con unos fundamentos más o menos sólidos y concluyentes. Un autómata, pues, cuyo funcionamiento es en todo caso calculable en líneas generales. Bueno, estas no son palabras de Lukács, son palabras que él cita de Max Weber. A Max Weber ya había previsto este asunto. ¿Cómo se expresa la cosificación? Bueno, aquí en esta cita de Weber, nos está diciendo que el aparato judicial es una máquina. El aparato jurídico en el sistema dominante es una máquina, y el juez es un autómata, es un robot que elabora sentencias o que reparte sentencias, ¿no? Esto está vinculado desde la perspectiva de Weber, pero también la comparte Lukács. Está vinculado con el proceso de burocratización en el sistema capitalista. También este sistema, y esto ya es más cosecha de Lukács que de Weber, ¿no? En este sistema, en el sistema judicial, va a ocurrir, se va a dar una expresión, digamos, en pequeña escala relativamente, de lo que ya ocurre a escala general. Si, bueno, la realidad parece como una cuestión que está ya dada, que está impuesta al sujeto, que tiene unas leyes propias, sobre las cuales no tiene ninguna influencia, el sistema judicial va a aparecer también así. Un sistema cuyas leyes se encuentran ya listas. Un sistema donde hay leyes ya definidas que van más allá de la arbitrariedad individual, y digamos, un universo, una visión de esta realidad definida legalmente, como algo que escapa a la posibilidad de la persona. Si las leyes ya le vienen impuestas. Entonces el individuo se ve sometido literalmente a unas leyes que no controla. Y lo mismo va a ocurrir con el juez o con los abogados. Simplemente es el juez o el abogado como alguien que aplica unas leyes ya establecidas, unas leyes ya hechas, ¿no? No hay ninguna forma de creatividad, por así decirlo, ningún impulso creador en ese mundo tal como está constituido, ¿no? No existe eso, ¿no? Las leyes vienen dadas de una vez y para siempre. Y Lukács va a decir, bueno, pero esto es tan tremendo que hasta un científico del derecho, Kelsen, va a tener también una visión naturalizada de las leyes, según lo que plantea Lukács. ¿Por qué razón? Porque, bueno, y va a citar a Kelsen, va a citar otramente una obra de Kelsen, ¿no? Donde confiesa que le resulta imposible encontrar cuál es el origen de las leyes. Las leyes aparecen como algo ya naturalmente dado, ¿no? Como algo inapelable, ¿no? Y es algo pues tan aplastante que no hay un razonamiento que pueda cuestionar una ley, ¿no? Un razonamiento que se vaya fuera de esa lógica, quiero decir. O sea, es una cuestión totalitaria completamente, ¿no?
En el periodismo, bueno, Lukács dice esto, ¿no? ¿Cómo que se da esta cosificación en el periodismo? El virtuoso especialista, el vendedor de sus capacidades subjetivas y cosificadas, no solo es espectador del acaecer social, sino que se suma en una actitud contemplativa respecto al funcionamiento de sus propias capacidades objetivas y cosificadas. Esa estructura se revela del modo más grotesco en el periodismo, en el cual la subjetividad misma, el saber, el temperamento, la capacidad expresiva se convierte en un mecanismo abstracto, independiente de la personalidad del propietario, igual que de la esencia concreta material de los sujetos tratados, en un mecanismo que funciona según sus propias leyes. La falta de conciencia y de ideas de los periodistas, la prostitución de sus vivencias y de sus convicciones, solo puede entenderse como culminación de la cosificación capitalista. Bueno, estos dos ejemplos yo creo que también tienen mucha relación con la realidad actual. Primero, esa objetividad aplastante del sistema jurídico, ¿no? Eso, para mí, yo creo que eso explica, digamos, en términos filosóficos, todo el lío que hay con la Sala de lo Constitucional, porque operan desde una visión, claro, tergiversada, bueno, ya sesgada por ciertos intereses, pero operan a partir de un discurso meramente legalista, ¿no? Un discurso, bueno, de apego a ese aparato legal, y que ese aparato legal o ese universo legal, ese universo judicial no es susceptible de cuestionar. También todo se tendría, desde ese punto de vista, todo tendría que apegarse a ese sistema legal, y no el sistema legal apegarse a la realidad. Entonces ahí hay una cuestión ahí que también conecta con lo que decíamos hace un rato. Si se historiza el sistema judicial, si se profundiza en la raíz histórica de las decisiones judiciales, se van a encontrar intereses de clase en momentos históricos dados. Pero si se parte más bien de una visión fetichizada del sistema jurídico, de la Constitución y todo esto, bueno, esto va a aparecer como una realidad por encima de las relaciones sociales concretas. De tal manera que desde este punto de vista lo preferible es apegarse a la Constitución, pase lo que pase con la realidad. Revisar la Constitución, hacer una constituyente, pues es imposible, ¿no? O por lo menos hacerlo en términos que cuestione radicalmente los intereses de clase subyacentes al aparato judicial, ¿no? No se puede. Y sobre todo, bueno, que hay también un elemento ideologizado también adicional, ¿no? Que hablar de estas cosas es hablar de chavismo, ¿no? Como que cualquier cambio constitucional es Hugo Chávez, ¿verdad? O sea, es una cosa como tan absurda, ¿no? Tan obtusa. Y segundo, bueno, esta situación lamentable que habla del periodismo. Más allá de gente muy buena que trabaja en periodismo, ¿no? Yo conozco a mucha gente, tengo muchos amigos que trabajan en periodismo, ¿no? Incluso en esos medios, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, tienen que someter, para funcionar ahí, tienen que actuar conforme a la directriz de la empresa, ¿no? De tal manera que también las ideas se convierten en elementos cosificados. Todas estas cosas que está planteando aquí Lukács, de las cuales yo solamente he expresado, bueno, una pequeña parte, ¿no? Hablan de un sistema totalitario, de un sistema en el cual
la discrepancia de un individuo o de un grupo social es casi impotente, si no es que logra tomar fuerza política, fuerza social. Si ustedes leen esos ensayos sobre conciencia de clase, bueno, hay muchísimas cosas más que habla sobre cómo está cosificado el sistema jurídico, pero en esencia es esta cuestión de que para el caso del sistema jurídico, el sistema jurídico no está puesto al servicio de las personas, sino al revés, e incluso como algo que va en contra, ¿no? Como algo que va en contra. Todo este aparato, todo este laberinto judicial, burocrático, es algo que en esa visión enajenada de la conciencia envuelve al individuo, va más allá del individuo. Y es tan tremendo esto que para los que estamos fuera de ese ámbito y por alguna razón tenemos que incursionar en él, todo eso aparece como todo el ámbito de las leyes, todo este ámbito jurídico, aparece como algo, bueno, primero como algo ajeno, ¿verdad? Y como algo impenetrable, algo que solamente los entendidos que son los abogados y los jueces pueden descifrar, pero ni siquiera ellos están libres de esto, porque no pueden incidir en ese sistema. O sea, tienen que plegarse a la lógica del sistema jurídico. Otra ironía más, Lukács tenía, bueno, como ustedes saben, él escribió mucho sobre arte, no sobre literatura. Y bueno, no podía menos que reflexionar sobre la alienación y la deshumanización en la literatura, ¿no? Tiene escritos muy interesantes. Pero sí, bueno, cuando habla de las formas de enajenación del arte contemporáneo, pues él dice que la conciencia, la distorsión de la conciencia burguesa está expresada en la literatura de vanguardia, ¿no? El caso que pone como ejemplo es el escritor checo Franz Kafka, ¿no? Sería como el caso ejemplificante, ¿no? Con toda esta visión monstruosa de las cosas, ¿no? Como esa conciencia distorsionada del capitalismo, pero Franz Kafka está describiendo estéticamente lo que Lukács plantea acá del sistema jurídico, por ejemplo, o de la cosificación, ¿no? Me viene a la mente una novela suya que se llama El Proceso, ya que hablamos del ámbito jurídico. En Proceso, lo que ocurre es que a una persona, a un fulano, casi de la nada, un tipo que tiene, bueno, es un burócrata, una persona gris, ¿no? Pero esta vida gris va a cambiar el día en que de la nada lo citan a un juzgado. No le dicen por qué, solamente llega un mensajero del citatorio, llega al juzgado, lo mandan a un montón de lugares, está errando oficina en oficina durante un montón de semanas y primero, en apariencia, bueno, como que lo llaman a declarar sobre algo, pero luego parece que a él lo está juzgando. Entonces es una cosa tan tremenda que no sé, tan fantasmagórica, que el hombre termina matándose. Esa es la expresión del totalitarismo de la sociedad cosificada. No es otra cosa. Y es esto que está planteando Lukács. Cómo mucha gente llega o ha llegado a esos extremos en vista de una decisión judicial o al verse atrapado en la maraña burocrática, pero también esto es una metáfora de la persona en esa sociedad cosificada. ¿Por qué razón? Porque bueno, el aparato judicial de proceso es una expresión de un sistema que aparece como omnipotente, ¿no? Simplemente opera por encima del protagonista, simplemente opera por encima de él, se le impone. Y no se lo cuestiona, simplemente la cosa está en el proceso, ¿no? El sistema marcha por encima
por encima de la voluntad de esta persona. Eso es lo que ocurre en esa visión cosificada. Y ahora, ¿qué es lo que dice sobre la conciencia del proletariado? Lo voy a hacer en unos pocos minutos, algo que realmente merece mucho más tiempo. En primer lugar, al hablar de la conciencia del proletariado se está hablando, bueno, de la necesidad de un cambio de la conciencia del proletariado, porque tal como está en la situación dada, también el proletariado está enajenado, también está cosificado. Entonces eso implica una labor de conocimiento, presente. Y el autoconocimiento de su propia situación social. O sea, no es un proceso que esté dado, no es que el proletariado esté iluminado solo por el hecho de ser proletario. Y eso es lo que pasa, por eso hablaba yo de las encuestas, ¿no? Ese es el problema que hay muchas veces con las encuestas, ¿no? Las encuestas nos dicen cómo piensa la gente, por lo menos la gente que encuestaron, ¿verdad? La gente que encuestaron sobre un problema determinado, AFP o privatizaciones, etcétera, partidos políticos, nos dicen cómo piensan, pero no nos dicen por qué piensan así, ni cómo es que podrían pensar diferente. Ese es el asunto que dejan de lado, ¿no? Entonces, claro, esto implica también, bueno, así como al burgués pues le implicaría, bueno, una violencia, renunciar a su punto de vista, pues esto también implica una experiencia bastante compleja, bastante difícil, ¿no? Para el proletario. Conocer presente y autoconocer su propia situación social. Son dos momentos importantes. Primero eso, bueno, conocer la situación objetiva, pero también una cuestión de autocrítica, una cuestión de autoconocimiento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en última instancia a lo que va dirigido este proceso, según Lukács, bueno, es a la transformación social, pero la transformación social radical, es decir, una transformación social donde se superan las formas de dominación que implica con respecto a la situación de la clase dominada, que implica con respecto al proletariado para Lukács. Implica la supresión, la autosupresión del proletariado. Porque claro, al autoconocerse, al superar la situación de enajenación, dejará de ser proletario, dejará de estar sometido a esta visión reificada, dejará de estar sometido y de someter a él, a otros, a una situación de explotación. Implica la superación, implica la autoanulación del proletariado como clase. Así pues, cuando se contrapone el punto de vista proletario a la clase burguesa, el pensamiento proletario no exige en modo alguno una tabla rasa, un nuevo comienzo sin presupuesto para la comprensión de la realidad, como lo hizo el pensamiento burgués respecto de las formas feudales de la Edad Media, precisamente porque su objetivo práctico es una transformación básica de toda la sociedad. El pensamiento proletario toma la sociedad burguesa junto con sus elaboraciones artísticas como punto de partida del método. Bien, esta observación. Aquí se contraponen dos procesos históricos, cómo la burguesía logra el poder hegemónico, cómo es que se logra imponer sobre las ideas dominantes en el régimen feudal, en el antiguo régimen. Se logra imponer anulando, digamos, o pasando por encima de todo lo que implicaba el antiguo régimen. Por encima de las antiguas leyes, bueno, las concesiones religiosas, del orden social establecido anteriormente y partir de cero, ¿no? Por lo menos esa es la ilusión ideológica, ¿no? Burguesa. Partir de cero. Pensamiento burgués parte de cero con respecto al pensamiento feudal. Y esto llega a tal punto que damos nosotros por supuesto, como un lugar común, incuestionable, que
que el pensamiento medieval, bueno, todo lo que tiene que ver con Edad Media no sirve, es atraso, es oscurantismo, no es nada, o sea, no valía la pena, era simplemente como la transición necesaria para llegar a la modernidad capitalista. Pero esto es falso, ¿no? ¿Qué es lo que dice Lukács? Bueno, que en cambio el proletariado debe partir de la sociedad burguesa. Debe partir de la sociedad burguesa, con todas sus expresiones ideológicas, artísticas, jurídicas, etc. Es decir, no puede partir de la nada, ¿no? Si es que quiere superar históricamente las formas de explotación anterior, no puede partir de la nada. Tiene que contar con esas posibilidades para transformarlas y hacer algo distinto, ¿no? Pero no puede partir de la nada. Era esto, bueno, pues la discusión en algunos momentos del movimiento revolucionario, ¿no? ¿Qué hacemos, bueno, con todo ese legado de arte, del arte del pensamiento burgués, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura y hacemos algo nuevo de la nada o qué? No. La experiencia de los grandes procesos de transformación revolucionaria parte de esa idea. La construcción de algo nuevo va a partir de ese sistema o de lo que deja ese sistema. No se puede partir de cero. Porque además, bueno, todos esos elementos de la sociedad burguesa, su progreso intelectual, artístico, etcétera, se debe pues al proletariado también. El proletariado o digamos una clase que quiera transformar la realidad no se puede quedar con la ilusión de una partida de cero, sino que necesita un conocimiento de la historia, necesita apropiarse de la historia, de las herramientas que da la historia, las herramientas que da, bueno, todo lo que la humanidad ha construido anteriormente, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo es que se supera la cosificación? Bueno, podemos decir que precisamente con la lucha del proletariado. O sea, la superación de la cosificación no es un problema teórico. Se supera con la lucha del proletariado, pero ¿en qué sentido esta lucha? Bueno, primero, obviamente con la lucha contra el capitalismo, contra la burguesía, sí, pero es una lucha también muy importante, y yo creo que aquí está pues expresada pues la gran contribución de Lukács. Es una lucha también consigo mismo, es una lucha hacia su propia forma de ver el mundo, hacia su forma de ver las cosas. Dice Lukács, el proletariado se realiza a sí mismo al suprimirse y superarse, al combatir hasta el final su lucha de clase y producir así la sociedad sin clase, ¿no? La lucha por esa sociedad no es solo una lucha contra el enemigo externo, con la burguesía, sino también y al mismo tiempo una lucha de proletariado consigo mismo, con los efectos destructores y humillantes del sistema capitalista en su conciencia de clase. El proletariado no conseguirá su victoria real más que cuando haya superado esos efectos en sí mismo. El proletariado no puede ahorrarse ninguna autocrítica, pues solo la verdad puede aportarle la victoria. La autocrítica debe ser, por lo tanto, su efecto vital. Y ahí está el asunto. Ahí está el asunto. El asunto es, bueno, lo que decíamos al principio de todo esto. El asunto radical es la conciencia. El asunto radical es la conciencia, ¿no? Y esto me trae, bueno, a la mente, bueno, un debate interno que tuvo el propio Lukács muchos años antes, ¿no? Cuando todavía no era militante del partido, mucho menos
no tenía una concepción marxista de la realidad. Que bueno, Lukács entra bastante tarde, ¿no?, al movimiento comunista, entra ya casi a los 30 años, ¿no? Le interesa mucho lo que ocurre en la Revolución de Octubre, ¿no? De alguna manera la Revolución de Octubre para Lukács es una esperanza frente a un sistema inhumano, pero Lukács tiene miedo de algo, ¿no? Tiene miedo de que, o la duda si ese proletariado, la clase que puede terminar con esa deshumanización, no será, bueno, Lukács tenía ese temor, no será posible que esta clase al llegar al poder se convierta en una clase opresora también, entonces no salimos de nada, ¿no? Entonces, bueno, hay en ese proceso, bueno, muchas reflexiones personales, también muchos hechos que tocan a Lukács para cambiar ese punto de vista, ¿no? Porque claro, lo que aquí se está diciendo es, para que un proceso sea radicalmente revolucionario y vaya apuntado a la supresión de las clases, es decir, a las formas de deshumanización, esto tiene a la base el cambio en la conciencia del proletariado. Porque lo contrario, ¿qué es lo que ocurre? Son procesos históricos en los cuales la dominación de una clase o los abusos de una clase se sustituyen por los abusos de otra, o por la explotación de otra clase. Pero aquí se está apuntando a una cosa distinta, ¿no?, a la superación histórica de todas las formas de explotación. Esa autocrítica del proletariado implica también, bueno, ver todos esos elementos cosificadores que están introyectados en la conciencia. Si no hay esa autocrítica, bueno, va a pasar exactamente eso, ¿no? Va a pasar lo que históricamente ha pasado en momentos anteriores. La explotación de los esclavistas es sustituida por la explotación del señor feudal, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto medular, la conciencia, la transformación de la conciencia del proletariado. Y ello va a estar vinculado también al hecho de que para Lukács es esa conciencia de clase el elemento que puede superar la crisis del capitalismo. Aquí encontramos algo realmente fascinante, incluso de carácter utópico, aunque Lukács critique el utopismo, ¿no? ¿Por qué se da la crisis del capitalismo? ¿Por qué el capitalismo tiene esta conducta o esta dinámica periódica de crisis y de autosuperación de la crisis? Bueno, obedece más allá de una forma de terminar el capitalismo a toda una civilización de carácter capitalista. Si no se cambia esa civilización, esto quizás es bien epicuriano, ¿verdad?, pero si no se cambia esa civilización, sigue esa dinámica, y sigue esa dinámica también en peligro del planeta, en peligro de todas las formas de vida, ¿no? Entonces, cuando Lukács dice que la conciencia de clase puede llevar a la superación del capitalismo, está diciendo en buena medida lo que dice Ellacuría sobre la civilización del trabajo, como contraparte a la civilización del capital, como una civilización nueva a partir de la conciencia de la clase proletaria, o de la conciencia, o bueno, para decirlo quizá en un lenguaje más contemporáneo, la visión de la realidad de los grupos subalternos, de los colectivos oprimidos, puede transformar radicalmente esa civilización, ¿no? Bueno, yo me voy a quedar hasta acá.